Antes de comenzar, te pido que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y me acompañes hasta el final, porque lo que voy a contar no es una invención ni un cuento piadoso, es mi verdad. Y ahora, a mis 70 años, he decidido romper un silencio que me ha acompañado durante casi toda mi vida. Yo fui monja, y lo que ocurrió en aquel convento nadie debería saberlo, pero hoy lo harás tú. Me llamo Sor Ángela, pero antes fui simplemente Inés. Entré al convento de Nuestra Señora del Refugio cuando tenía 19 años. No fue por vocación, fue un castigo. Mi familia descubrió que me había enamorado de un joven jornalero y, para no manchar nuestro apellido, me encerraron entre muros de piedra y plegarias. Yo lloré cada noche durante los primeros meses, hasta que dejé de llorar. Aprendí a esconder mi alma en el silencio, como todas allí lo hacían. El convento parecía un lugar de paz, al menos eso creían los de afuera, pero adentro había reglas que no venían de Dios, mandaban el miedo, la obediencia ciega y los susurros que nunca se debían repetir, y quien desobedecía pagaba no con castigos físicos, no siempre, a veces el peor castigo era el olvido. Te hacían desaparecer de la vida común, te aislaban como si nunca hubieras estado allí. Yo vi cosas, escuché confesiones que nunca debieron llegar a mis oídos, vi niñas entrar y no salir, vi a sacerdotes con las manos manchadas de algo que no era incienso, vi a hermanas besar con el alma rota y a otras que disfrutaban del poder que ejercían. Y yo también callé durante años, pero ya no más. Recuerdo el día en que supe que algo estaba mal, verdaderamente mal. Fue cuando desapareció la hermana Clara. Era dulce, silenciosa, nueva. Apenas tenía 17 años. Llevaba 2 semanas con nosotras, y aún no se acostumbraba al ritmo del convento. Una noche durante la oración de vísperas noté que su lugar estaba vacío. Nadie preguntó por ella, nadie la mencionó. Al día siguiente su cama estaba hecha, como si jamás hubiera dormido en ella. Pregunté en voz baja a Sor Magdalena, una de las mayores. Ella me miró fijamente, con una mezcla de miedo y rabia. Me dijo en un susurro helado: aquí las que hacen demasiadas preguntas no duran. Nunca volví a preguntar, pero nunca dejé de observar. La Madre Superiora era una mujer de mirada dura. No alzaba la voz, no golpeaba, pero su presencia era suficiente para helarte la sangre. Todo en ella parecía calculado, sus pasos, sus pausas, su forma de mirar por encima del rosario. No era una sierva de Dios, era una sierva del orden que ella misma había creado dentro de esos muros. Un orden silencioso, cruel, oscuro. Una noche me despertó un grito ahogado. Me levanté y caminé descalza por el pasillo de piedra. Escuché sollozos, provenían de la antigua sacristía. Me acerqué sin hacer ruido. Había una rendija en la puerta. Por allí vi a Clara, o lo que quedaba de ella. Estaba de rodillas con los ojos llenos de terror frente al capellán. Él la tocaba como si fuera suya, como si Dios lo hubiera autorizado. Y lo peor fue que ella no gritaba, solo lloraba en silencio. Esa fue la noche en que perdí la fe, no en Dios, sino en los hombres que decían representarla. Quise correr, gritar, romper todo, pero solo pude quedarme allí, escondida, llorando con ella sin que ella me viera, porque yo también tenía miedo. Al día siguiente la sacristía amaneció cerrada. La hermana Clara ya no estaba. Otra vez su nombre se desvaneció de los registros. No había señal alguna de su existencia. Cuando intenté hablar con Sor Beatriz, mi compañera de celda, me tomó de la mano y me dijo: guárdalo en tu corazón, no lo digas, o desaparecerás tú también. Su voz temblaba, en sus ojos había una sombra antigua, como si ya hubiera vivido aquello antes. Los días pasaban y las sombras crecían. Vi cómo llegaban niñas nuevas, traídas por familias que no querían escándalos. Es mejor que esté con Dios que con la vergüenza, decían. Muchas eran hijas de hombres importantes, sacerdotes incluso, que no querían reconocer lo que habían hecho. Y el convento las aceptaba, no por piedad.
Era una especie de depósito de silencios, un archivo viviente de los pecados que nadie quería reconocer. A veces las niñas daban a luz en la enfermería. Lo supe por los llantos ahogados, por los rastros de sangre en los hábitos de las hermanas que ayudaban en los partos. Nunca veíamos a los bebés, nunca. Desaparecían antes del amanecer. Algunas de las madres eran llevadas a otras salas del convento, donde no volvíamos a verlas, otras simplemente enmudecían para siempre, como si una parte de su alma hubiera sido sellada. Yo empecé a escribir, no en papel, porque eso habría sido un pecado y una traición. Lo hacía en mi mente, grababa cada nombre, cada rostro, cada noche de horror, y recé no para olvidar, sino para no volverme loca, porque en aquel convento la locura era preferible a la verdad. Había una habitación prohibida en el convento. Nadie hablaba de ella, pero todas sabíamos de su existencia. Estaba al final del pasillo más antiguo, donde el techo parecía a punto de caer. La puerta siempre permanecía cerrada con llave, y la única que la abría era la madre superiora, acompañada por el capellán. Solo iban de noche, con una vela en mano y un silencio espeso como el humo. Una madrugada, mientras limpiaba la capilla después de una misa tardía, los vi cruzar hacia allí. Me escondí detrás de la estatua de San José. Esperé, aguantando la respiración. Cuando se alejaron, uno de ellos dejó caer un manojo de llaves. Mi corazón latía como un tambor en mi pecho. Me acerqué, lo recogí, y sin pensarlo me dirigí a la puerta prohibida. Las llaves temblaban en mi mano. Cada clic que hacía la cerradura parecía gritar dentro de mi cabeza. Cuando abrí la puerta, el olor fue lo primero que me golpeó: humedad, encierro, algo antiguo. Bajé unas escaleras de piedra, envuelta en sombras. Lo que encontré allí cambió para siempre lo que pensaba del convento. Era una especie de sótano, con celdas pequeñas sin ventanas. Dentro había camas oxidadas, cuencos vacíos, ropa de mujer abandonada, y marcas en las paredes, rasguños, frases talladas con uñas o con lo que hubieran tenido. Ayúdenme, no me olviden, no soy una pecadora. Apreté los labios para no gritar. No sabía cuántas mujeres habían pasado por ahí encerradas, castigadas por haber desobedecido, castigadas por haberse rebelado, por llorar muy alto, por mirar donde no debían. Volví a cerrar todo como estaba. Devolví las llaves antes del amanecer. Esa noche no dormí, y por primera vez entendí que había cruzado una línea sin retorno. Después de lo que vi en ese sótano, ya no podía mirar igual a las demás. Cada vez que veía a la Madre Superiora sentada en el refectorio, rodeada de hermanas que la admiraban en silencio, mi estómago se revolvía. Me sentía cómplice por callar. Pero ¿qué podía hacer? ¿Quién me creería? ¿A quién le interesa escuchar los pecados de los puros? Pero no estaba sola. Una noche, mientras dejaba flores en la imagen de la Virgen, alguien se me acercó. Era Sor Catalina, una hermana mayor casi ciega. Me tomó de la mano y me dijo con voz temblorosa: tú también bajaste, ¿verdad? Yo también lo hice, hace 40 años, y no me perdono por no haber hecho nada. La miré sorprendida. Ella sonrió con tristeza. No todas las que desaparecieron murieron. Algunas están ahí abajo aún, las mantienen vivas, o al menos eso quieren que pensemos. Para castigo, por ejemplo. Me quedé helada, quise decir algo, pero ella se fue caminando lentamente, como si ya no tuviera nada más que decir. Desde ese día empecé a fijarme en cosas pequeñas, las entregas secretas que entraban por la cocina, las visitas nocturnas del obispo, las habitaciones cerradas del ala sur, donde no vivía nadie desde hacía años, supuestamente. Y entonces llegó ella, una joven con el rostro pálido y los ojos llenos de rabia. Se llamaba Lucía. Fue la única que no agachó la cabeza al entrar, y eso lo supe de inmediato: sería peligroso. Lucía llegó al convento con una maleta pequeña y una carta sellada por su padre, un juez muy conocido en la ciudad. Decían que la enviaban para corregir su carácter.
Desde el primer día se notó que no era como las demás. Caminaba con la cabeza en alto, respondía sin miedo y lo más extraño, no temía mirar a los ojos de la Madre Superiora. Eso era casi un acto de rebeldía. A mí me asignaron la tarea de orientarla. Pasábamos muchas horas juntas en la cocina, en el huerto, limpiando los corredores. Lucía tenía una manera especial de observar, como si estuviera memorizando cada rincón del lugar. Una noche, mientras fregábamos los bancos de la capilla, me dijo: tú sabes que aquí hay algo mal. Se siente, huele. No supe qué responder. Bajé la cabeza y continué fregando con el corazón acelerado. Pero ella insistió: ¿has escuchado gritos en la noche? ¿Has visto cosas desaparecer? No podía negar lo obvio, pero tenía miedo, mucho miedo. Le pedí que no siguiera hablando de eso. Ella rió. No vine aquí para rezar, vine para descubrir la verdad, y tú me vas a ayudar. Me negué. Le dije que no entendía nada, que debía adaptarse. Pero esa noche, mientras trataba de dormir, me sentí cobarde. Recordé a Clara, a las otras niñas, a las marcas en las paredes, y supe que por primera vez en mi vida debía hacer algo diferente. A la mañana siguiente fui a buscar a Lucía. Le dije que la ayudaría, pero con una condición, que si alguna vez yo desaparecía, ella debía contar al mundo lo que había en aquel lugar. No sabía que, al hacer ese pacto, firmaba mi sentencia. Lucía y yo comenzamos a investigar de forma cuidadosa. No podíamos confiar en nadie. Hasta las hermanas más dulces podían ser ojos y oídos de la Madre Superiora. Nuestro primer paso fue volver al sótano. Esperamos una noche de tormenta, cuando todos estaban ocupados asegurando ventanas y techos. Yo tenía una copia de las llaves que había hecho en secreto. Bajamos en silencio, con una linterna oculta bajo el hábito. Al abrir la puerta, el olor seguía igual de terrible. Lucía tapó su nariz con la manga. Bajamos despacio, escalón por escalón, hasta que llegamos a la sala de celdas. Esta vez algo era diferente. Una de las puertas estaba entreabierta. Lucía fue la primera en acercarse. Adentro había una mujer, o lo que quedaba de una. Su piel estaba pálida, los ojos hundidos, pero aún respiraba. Lucía se agachó junto a ella. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz suave. La mujer no respondió, solo nos miró, como si no creyera que fuéramos leales. En la pared detrás de ella había una inscripción que me heló la sangre. Yo fui sorteada. Mi cuerpo se paralizó. No podía creerlo. Clara había sobrevivido. ¿Durante cuántos años estuvo allí encerrada? ¿Por qué? ¿Y cuántas más habría? Tomamos sus manos, le prometimos volver por ella, pero al salir encontramos algo peor. La linterna ya no estaba donde la dejamos. Alguien más había bajado, y sabíamos que ahora nos vigilaban. Corrimos escaleras arriba, conteniendo el pánico. Sabíamos que alguien nos había visto, o al menos sospechado. Esa misma noche, mientras rezábamos completas, la Madre Superiora nos miró con una calma inquietante. Hoy rezaremos especialmente por las almas rebeldes, que encuentren la humildad antes de que sea tarde. Nadie respondió. Solo se escuchaba el eco de nuestras voces rezando, pero Lucía y yo sabíamos que ese mensaje era para nosotras. Durante los días siguientes sentimos cómo el ambiente cambiaba. Las otras hermanas nos evitaban, las miradas eran más largas, más frías, nos asignaron tareas más solitarias, y los horarios de oración fueron modificados para separarnos. La estrategia era clara: aislar, debilitar, hacer dudar. Lucía, sin embargo, no se dejó quebrar. Me animaba, me decía que solo necesitábamos una prueba, algo que pudiera sacarse del convento y mostrar al mundo. Entonces decidimos bajar una vez más, pero esta vez llevaríamos una cámara antigua que ella había escondido en su maleta. No sabíamos si funcionaría, pero era lo único que teníamos. El día elegido fue un domingo, cuando el capellán salía para confesar en otra parroquia. Aprovechamos el almuerzo para escabullirnos. Bajamos al sótano con más rapidez que antes. Clara aún estaba allí, inmóvil. Lucía tomó varias fotos. Luego revisamos otras celdas.
Algunas estaban vacías, otras no. Encontramos a dos mujeres más desnutridas, susurros de lo que alguna vez fueron. Lucía temblaba al hacer las fotos, pero no se detuvo. Cuando salimos, algo cambió en mí. Ya no era solo el miedo, era rabia, era la certeza de que estábamos luchando contra algo mucho más grande que nosotras, y quizás por eso cometí el error más grande de todos. Me dejé ver volviendo al comedor con barro en los zapatos. La Madre Superiora me llamó esa noche. Su tono era suave, casi maternal. Sor Ángela, ¿me acompañas a mi despacho? El pasillo parecía más largo de lo normal. Cuando entré, el capellán ya estaba allí sentado, con una copa de vino en la mano. Me ofrecieron té. No lo acepté. Me senté en silencio con el corazón palpitando. Sabemos que has estado muy inquieta últimamente, comenzó ella. Este lugar requiere obediencia, no preguntas. El capellán asintió, como si fuera el juez de un tribunal silencioso. Queremos ayudarte a encontrar de nuevo la paz. No respondí. Tenía miedo de decir algo equivocado. Entonces la madre se inclinó hacia mí. Ala malavidiate au sou sera, con una sonrisa que no tocaba sus ojos. ¿Y qué tal tu nueva amiga Lucía? Las jóvenes traen ideas peligrosas a veces, ¿no crees? Fue entonces cuando supe que no solo me habían descubierto, también la vigilaban a ella. Esa noche no dormí. Fui a buscar a Lucía y le conté todo. Ella no se sorprendió. Sabía que esto pasaría, pero ya no hay vuelta atrás. Me entregó la cámara y una carta. Si me pasa algo, escóndelo en la imagen de la Virgen. Hay un hueco detrás. Lo vi el primer día que llegué. Al día siguiente, Lucía no apareció en la oración matutina. Su cama estaba tendida, sus cosas intactas. Pregunté por ella, nadie respondió. Fui al despacho de la madre. Ella me miró fijamente y dijo: Lucía pidió ser trasladada. No soportaba la vida aquí. No todas tienen vocación. Sabía que mentía, y entendí que ahora estaba sola, con el alma hecha trizas. Hice lo que Lucía me había pedido. Tomé la cámara, la envolví en tela y con mucho cuidado la escondí detrás de la imagen de la Virgen. Había una pequeña grieta justo donde el yeso estaba resquebrajado. Empujé con delicadeza hasta sentir que quedaba bien oculta. Junto a la cámara coloqué la carpa. Sabía que era nuestra única esperanza. Pasaron los días. Yo me movía como un fantasma dentro del convento. Nadie hablaba de Lucía, nadie preguntaba. Parecía como si jamás hubiera existido, pero yo aún la escuchaba en mi mente, su voz firme, su valentía, sus ojos rebeldes. Me había dejado una misión y no podía fallarle. Una tarde, mientras recogía leña detrás del huerto, me encontré con sor Catalina. Caminaba más despacio que nunca. Me miró con tristeza y murmuró: Tu amiga fue llevada a la sala de las promesas. No hay regreso desde allí. Me estremecí. Nunca había oído ese nombre, pero supe de inmediato a qué se refería: el último sitio antes del silencio eterno. Esa noche bajé una vez más al sótano. Con pasos sigilosos fui hasta la última celda, y allí estaba, Lucía viva, apenas. Su rostro estaba herido, sus labios partidos, pero sus ojos aún tenían fuego. La cámara susurró. Le respondí que estaba a salvo. Ella sonrió apenas: No me dejes aquí. Corrí a buscar ayuda. Fui donde sor Catalina, le rogué que me ayudara a sacarla, pero cuando volvimos, Lucía ya no estaba. Solo quedaba su velo rasgado sobre la cama de piedra, y su voz resonando en mi cabeza como una promesa rota. Me arrodillé en esa celda vacía y lloré como nunca, no solo por Lucía, sino por todas las que habían sido borradas, silenciadas, escondidas. Había tocado el abismo y sabía que si no actuaba pronto yo sería la siguiente. Tomé una decisión desesperada. Escribiría todo, cada nombre, cada noche, cada sombra. Usé hojas viejas de libros dañados de la biblioteca y tinta escondida que sor Catalina me ayudó a conseguir. Escribía de madrugada, bajo la luz de una vela, temblando de miedo, pero con el alma decidida.
Durante semanas recopilé los horrores del convento, las desapariciones, los abusos, los pactos de silencio. También anoté los nombres de sacerdotes, obispos, benefactores que habían visitado el lugar bajo el velo de la piedad. Era un documento peligroso, uno que si llegaba a salir haría temblar a toda la diócesis. Cuando terminé lo escondí junto a la cámara, detrás de la Virgen, recé como nunca antes, no por mí, sino por las que ya no estaban, por Lucía, por Clara, por todas. Sabía que debía salir de allí, pero ¿cómo? El convento era una prisión disfrazada de santuario. Nadie salía sin permiso, nadie. Entonces, una noche, sor Catalina me llevó hasta un pequeño corredor olvidado, detrás de la sacristía. Por aquí escapó una vez una hermana. Fue hace décadas. Nunca la encontraron. Me dio un rosario viejo. Si logras salir, haz que el mundo escuche. Yo asentí, con lágrimas, con miedo, pero también con esperanza. La noche elegida fue una de tormenta, como aquellas en que los gritos eran encubiertos por los truenos. Me deslicé entre sombras, con solo el viejo rosario de sor Catalina en la mano y el corazón martillando en el pecho. Crucé el claustro, evitando las zonas iluminadas, hasta llegar al pasillo trasero de la sacristía. El muro estaba cubierto por una tela de lino bordada con flores doradas. Detrás, una pequeña puerta de madera casi podrida. La abrí con lentitud. El pasadizo era estrecho, húmedo y olía a encierro antiguo. Las piedras del suelo crujían bajo mis pasos. Caminé durante lo que parecieron siglos, guiándome solo por el eco y la intuición. Al final, una reja oxidada. Más allá tierra, tierra mojada, barro, y el bosque que rodeaba el convento. Estaba libre. Pero no fui lejos. Me refugié en una cabaña abandonada que conocía desde mi infancia, cerca del río. Allí viví oculta durante semanas. Me alimentaba de lo que podía, rezaba en silencio y cuidaba el manuscrito con devoción. No podía ir a la policía, no me creerían, no sin pruebas, y si regresaban por mí, debía estar lista. Una noche, mientras buscaba leña, vi una figura acercarse por el camino. Era sor Catalina. Había logrado salir. Me trajo pan, agua y noticias. El convento será clausurado, dijo en voz baja. Han comenzado a investigar. Alguien encontró la cámara. Alguien, quizás Dios, puso todo en su lugar. Caí de rodillas, no por miedo, por alivio. Y también por tristeza, porque era tarde para muchas, pero aún quedábamos algunas para contar la historia. Sor Catalina me contó que, días después de mi desaparición, un joven que trabajaba en el mantenimiento del convento encontró la cámara detrás de la Virgen. No era alguien inocente, había sospechado desde hacía tiempo, pero jamás tuvo valor. Ver esas imágenes lo cambió. No lo pensó dos veces y fue directo al obispado, pero no encontró respuestas. Entonces fue a la prensa. Las fotos se filtraron, las paredes del silencio comenzaron a resquebrajarse. Las autoridades civiles llegaron al convento. Las monjas fueron interrogadas, el capellán retirado en secreto, y la madre superiora desaparecida. No hubo juicio, no hubo castigo oficial, pero el escándalo fue tan grande que no pudieron ocultarlo. El convento fue cerrado por restauración, y en el pueblo la gente comenzó a hablar de lo que siempre supieron, pero jamás quisieron admitir. Catalina y yo decidimos escribir una última carta, dirigida a los medios, con nombres, fechas, detalles. La enviamos sin firma, pero con pruebas. Y cuando fue publicada, supimos que nuestro silencio ya no protegía a los culpables, sino que honraba a las víctimas. Después de eso, ella regresó a su tierra natal, y yo envejecí en paz. Pero el pasado no muere fácil, no cuando lo has llevado en el alma por tantos años. Por eso hoy, a mis 70, grabo este testimonio, porque aún hay quienes creen que en los conventos no hay oscuridad, que las monjas solo rezan, que los muros son puros. Pero no, hay lugares donde el silencio grita, y yo lo escuché toda mi vida. A veces me despierto sobresaltada, creyendo aún estar entre esos muros. Siento el olor a cera derretida.
Oigo pasos en el pasillo y por un segundo mi cuerpo se paraliza. Luego recuerdo que estoy aquí, en mi pequeña casa de campo, rodeada de árboles y de aire limpio, pero los recuerdos, esos no se van. Guardé todos los escritos, las cartas de Lucía, los testimonios en una caja de metal, enterrada al pie del roble más antiguo del jardín. No porque tenga miedo, sino porque hay cosas que aún deben esperar. Aún hay nombres poderosos que siguen caminando libres, visitando templos, dando sermones. Pero mi historia ya está dicha. Esta voz ya no se calla. Muchos me han preguntado por qué no hice nada antes, por qué esperé tanto, por qué no grité cuando aún podía cambiar las cosas. Y mi respuesta es siempre la misma, porque el miedo es una jaula que aprieta el alma hasta que olvidas que puedes volar. Lucía me enseñó a abrir la puerta de esa jaula, y aunque no pudo salir, yo salí por ella. A veces en los atardeceres siento su presencia junto a mí, la escucho reír, la imagino libre. Sé que murió allá abajo, en esa celda maldita, pero su voz vive en cada palabra que pronuncio y su valentía me acompaña. Por eso decidí contar todo, porque el silencio ya no me pertenece. Hubo un tiempo en que creí que olvidar era la única forma de sobrevivir. Después de escapar durante años, no pronuncié una sola palabra sobre lo ocurrido. Fingí ser una mujer cualquiera, una viuda sin hijos que había decidido vivir en paz con Dios. Me vestía de gris, iba a misa, sonreía a los vecinos, pero cada vez que veía a una niña entrando a una parroquia, algo en mí se rompía. Guardaba mi historia como un secreto bajo la piel. Hasta que una joven periodista llegó al pueblo. Se llamaba Eva. Estaba investigando casos olvidados de abusos en la iglesia. Me buscó. Alguien del pueblo le dijo que yo había sido monja en un convento raro. Al principio la rechacé. Le dije que no tenía nada que contar. Pero Eva no se rindió. Me visitaba con flores, con pan casero. Me hablaba de su madre, de su fe rota. Un día me trajo una fotografía. Era Lucía, una copia de la imagen tomada por la cámara. ¿La conoce?, preguntó. Mis manos temblaron. No pude mentir. La invité a entrar. Y hablé por horas. Lloré como si volviera a tener 19 años. Evan no dijo nada. Solo escuchó y grabó. Luego me abrazó y me dijo, ahora ya no estás sola. Fue entonces que supe que mi voz tendría eco, que Lucía viviría en cada persona que escuchara nuestra verdad. Eva publicó un reportaje, no en los grandes periódicos, sino en un canal alternativo de Internet. Pensó que allí nadie censuraría la historia. El video se volvió viral en pocos días. Miles de personas comenzaron a compartirlo. Mujeres de distintas partes del país contaban experiencias parecidas. Algunas, incluso, recordaban haber sido enviadas al refugio de Nuestra Señora. Lo que antes era rumor se convirtió en redención. No tardaron en llegar los ataques. Desde la iglesia, desde fieles devotos que no querían manchas. Dijeron que era una historia inventada, exagerada, que yo era una mujer confundida por la edad, pero ya no me importaba, porque por cada mensaje de odio había otros 20 de consuelo, de mujeres que decían, yo también pasé por eso, gracias por hablar. Eva me pidió permiso para escribir un libro. Lo llamaría El silencio del hábito. Le dije que sí, pero solo si contaba también quién fue Lucía, su nombre, su coraje, no como víctima, como heroína. Hoy ese libro está en muchas manos, y cada vez que alguien lo lee, Lucía vuelve a respirar un poco, porque eso hacen las palabras, cuando nacen del dolor, nos devuelven la vida. Una mañana recibí una carta sin remitente. El sobre era sencillo, sin sello oficial. Dentro, una sola hoja. Gracias por no callar. Mi hermana fue una de ellas. Por fin puedo llorarla con dignidad. No tenía firma, pero entendí todo. Cada palabra de aquel mensaje pesaba como una oración largamente contenida. A partir de ese día comenzaron a llegar más. Cartas, flores, pequeños dibujos hechos por hijas y nietas de aquellas. Mujeres desaparecidas, personas que jamás tuvieron una tumba donde llorar, una explicación, una verdad.
El jardín de mi casa empezó a parecerse a un santuario. No era lo que había imaginado para mi vejez, pero era justo. Y luego llegó un sobre distinto, con sello oficial del Vaticano. Lo abrí con manos temblorosas. Era una notificación. El convento de Nuestra Señora del Refugio ha sido oficialmente disuelto. La Santa Sede ha ordenado su cierre permanente. Se abrirá una investigación interna. Leí y releí esa frase. No me ilusionaba con juicios ni condenas. Sabía que muchos de los culpables ya estaban muertos o protegidos, pero el cierre era una herida sellada, un símbolo, un final. Llamé a Eva. Le pedí que me acompañara una última vez. Y juntas regresamos. Volver al convento fue como entrar en un sueño roto, las puertas cubiertas de polvo, el jardín seco y olvidado, el portón de hierro oxidado crujía a la vista. Caminamos en silencio, pisando losas que alguna vez habían visto nuestras lágrimas. La capilla estaba intacta. Aún quedaban restos de velas, bancos rotos, imágenes santas con los ojos agrietados. Me acerqué al altar y acaricié la piedra fría. Eva grababa en silencio, sin interrumpir. En ese momento sentí que miles de voces me acompañaban, voces que una vez murieron allí dentro. No era una locura, era la memoria. Fuimos hasta el sótano. Las celdas estaban abiertas, vacías, ya no había grilletes, solo ecos. Allí recité los nombres de cada una de las mujeres que recordaba. Clara, Lucía, Teresa, Ana, Dolores, todas. Mi voz se quebraba, pero seguía. Eva lloraba, me tomó la mano. Antes de irnos, dejamos una placa pequeña en la entrada, entre los ladrillos. Aquí no hubo santas. Hubo mujeres silenciadas, que hoy vuelven a hablar. Y al salir, el cielo se despejó. Después de esa visita dormí por primera vez sin pesadillas, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque ya no era mío solamente. Lo había compartido, lo había hecho verdad para otros. Esa noche soñé con Lucía. La vi sonriendo, caminando entre los árboles, libre. No me dijo nada, solo me miró, y desperté con lágrimas en los ojos. Eva publicó el video de nuestra última visita. En menos de una semana fue visto por millones. La historia se convirtió en símbolo. Se organizaron foros, marchas, actos en memoria de mujeres que habían sido calladas por siglos en nombre de la fe mal entendida. Yo no asistí a ninguno. No necesitaba aplausos ni homenajes. Ya había hecho mi parte, pero recibía noticias y eso me bastaba. La Iglesia, presionada por la opinión pública, finalmente reconoció que hubo fallos en la gestión del convento. Nunca usaron las palabras verdaderas, abuso, tortura, encubrimiento, pero para mí no importaba. La verdad ya estaba en el mundo, y eso ninguna institución podía borrar. Un día una joven tocó mi puerta. Tenía unos 20 años. Me dijo que su madre había estado en el convento en 1979, que jamás supo de su embarazo, que había sido internada allí por su familia y que gracias a mi historia había logrado encontrarla en un archivo perdido. Madre e hija se habían reencontrado. Sin usted yo no estaría viva, me dijo. La abracé fuerte como a una nieta y supe, en ese momento, que todo había valido la pena. La vida siguió tranquila. Los días se hicieron lentos pero serenos. El jardín floreció de nuevo, con rosas blancas y malvas, y el canto de los pájaros por las mañanas me recordaba que aún había belleza en el mundo. A veces me sentaba frente al roble donde enterré la caja con los documentos originales. No con tristeza, sino con gratitud, porque era testigo de que el dolor, cuando se transforma en verdad, puede sanar. Comencé a escribir cartas para otras mujeres. Algunas estaban aún en conventos, otras en hogares, otras simplemente solas. Les contaba mi historia, las animaba a contar la suya. No todas respondían, pero muchas lo hacían. Algunas me decían que habían empezado a recordar, otras que, por primera vez, habían podido dormir sin miedo. Con Eva mantuve contacto constante. Ella me contaba sobre nuevas investigaciones, otros conventos, otros testimonios.
La red de voces crecía, y yo, desde mi rincón, oraba cada noche por ellas, porque aunque la iglesia nos fallara, Dios no se había ido. Él siempre estuvo conmigo, en el silencio, en la oscuridad, en cada paso de mi liberación. Y ahora que el final de mi camino se acerca, siento que he cumplido. Pero aún falta una última confesión, la más difícil, la que nunca he dicho en voz alta, y que ahora por fin me atreveré a contar. Durante todos estos años guardé un secreto que me ha acompañado como una sombra silenciosa, más allá de las celdas, más allá del sótano, más allá del miedo. Un secreto que no conté a Eva, ni siquiera a Sor Catalina, porque dolía más que todo lo demás. Cuando tenía 19 años, antes de entrar al convento, estaba enamorada. Su nombre era Tomás. Era hijo de un campesino, de manos fuertes y mirada limpia. Lo amé con la pureza de quien descubre el mundo por primera vez. Nos juramos amor eterno a la orilla del río, con la luna por testigo. Pero mi familia no aceptó. No es de tu clase, me dijeron. Te ha deshonrado. Porque sí, estaba embarazada. Fui llevada al convento como castigo, y mi hijo me fue arrancado antes de que pudiera oír su llanto. Me dijeron que había muerto, que era lo mejor, que Dios lo había recogido, pero yo nunca lo creí. En el fondo algo en mí me decía que seguía vivo. Durante décadas viví con ese vacío. En cada niña que entraba al convento veía su rostro. En cada madre que lloraba en silencio escuchaba mi propio lamento. Nunca lo olvidé, nunca. Y hace pocos meses recibí una carta que hizo que el mundo se detuviera. Era de un hombre llamado Rafael. Decía, creo que soy hijo de una monja, adoptado en 1955. He buscado durante años. Su nombre podía ser Inés. Mi corazón casi se detuvo. Rafael, mi hijo. Nos encontramos en un café del pueblo vecino. Yo llegué una hora antes. Las manos me temblaban. Me miré en el reflejo de la ventana una y otra vez, como si pudiera reconocerme a través de sus ojos. Cuando lo vi entrar, supe que era él. No por el rostro ni por la edad. Era algo más profundo, algo que vibró en mí como un eco antiguo. Se acercó despacio, sin saber qué decir. Yo me puse de pie. Rafael susurré y él me abrazó. Lloramos como si el tiempo se hubiera detenido. Me contó su historia, su crianza, sus dudas. Me dijo que siempre sintió que le faltaba una raíz y que, al ver mi historia en internet, algo en su corazón despertó. Siguió los rastros, los nombres, las fechas, y llegó a mí. Yo le conté todo, el convento, el encierro, el silencio, no por lástima, sino por justicia, porque merecía saber de dónde venía, y también por qué lo habían arrebatado. Nos vimos muchas veces después, caminamos por el río como yo lo hacía con su padre. Le hablé de Tomás, que murió sin saber que su hijo vivía. Le enseñé fotos viejas, cartas que había escondido por décadas. Él me llamó madre por primera vez bajo la sombra del roble donde guardo mis recuerdos. Te encontré tarde, pero a tiempo, dijo, y yo supe que Dios al final me había escuchado. Rafael me cambió la vida. Me devolvió una parte de mí que creí enterrada para siempre. Su presencia fue bálsamo, pero también un espejo. En él vi lo que pude haber sido si la vida no me hubiera sido arrancada. A veces lo observaba mientras hablaba y pensaba, este es el hijo que crié en silencio dentro de mí durante todos estos años. Me presentó a su esposa, Clara, ironías del destino, y a sus hijos, mis nietos. Uno de ellos tiene mis ojos, el otro la sonrisa de Tomás. Jugaban en el jardín, entre las rosas y el viejo roble, sin saber que estaban rescatando una parte de mi alma con cada carcajada. No les conté todo, a los niños no, pero sí les dije que hay lugares donde la verdad debe ser protegida, aunque duela. Les enseñé que la fe no es obediencia ciega, sino luz que rompe el miedo. Les conté que alguna vez fui monja, en- y que hubo un tiempo en que Dios y yo no nos hablábamos, pero que después nos reconciliamos, porque Él no tuvo la culpa. Eva vino a visitarme también. Grabó a Rafael, a Clara, al jardín florecido.
Me dijo que la historia tendría un cierre digno, que lo que hicimos juntas había salvado vidas. Le creí, porque por primera vez yo también me sentía salvada, y entonces supe que era hora de cerrar el libro, de respirar en paz, de mirar al cielo sin peso en el alma. Con el paso de los días comencé a preparar mi despedida, no con tristeza, sino con gratitud. Ordené mis cosas, escribí cartas para mis nietos, una para Rafael, otra para Eva. Les dejé instrucciones, el roble guarda los secretos, pero también la verdad, que lo cuiden, que no lo olviden, porque hay historias que si no se transmiten se repiten. Puse mi hábito viejo sobre la cama, no por nostalgia, sino como símbolo. Era el último trozo de aquel tiempo. No lo quemé, no lo escondí, lo doblé con respeto, porque aunque dolió, también me forjó. Fui al convento una vez más. Ya no era un lugar sagrado, estaba en ruinas, con ventanas rotas y muros agrietados. Caminé entre escombros, recogí una piedra del altar y la guardé en el bolsillo. Era un recuerdo, no para rendir culto, sino para recordar que incluso los lugares sagrados pueden esconder infiernos. Recé un último Padre Nuestro, frente a lo que alguna vez fue mi celda. No pedí nada, solo agradecí por haber sobrevivido, por haber amado, por haber hablado. Y al volver a casa, el atardecer me recibió con tonos dorados, como si el cielo mismo me dijera, ya puedes descansar. Después de aquella última visita, me dediqué solo a vivir, sin prisas, sin tormentos. Cuidaba de mis plantas, escuchaba música suave, bordaba pañuelos para los vecinos. A veces me sorprendía sonriendo sola, como si las sombras del pasado finalmente se hubieran rendido. Cada domingo, Rafael venía a verme con los niños. Llenaban la casa de risas y voces. Me hacían preguntas curiosas. Abuela, tú vivías en un castillo. ¿Por qué tienes tantos libros tristes? ¿Alguna vez fuiste mala? Yo leía, a veces lloraba, y ellos, sin saberlo, me curaban. Eva publicó el segundo libro, esta vez con nuestros nombres reales. Fue un acto de valor. No necesitábamos más anonimato. Habíamos vencido, no por castigar a los culpables, sino por rescatar la dignidad de las víctimas. Se organizó una ceremonia simbólica en la ciudad. Me invitaron. No fui. Les dije que mi celebración ya estaba aquí, en mi jardín, en mis nietos, en mi paz. Las noches ya no eran una tortura. Dormía sin sobresaltos, y si algún sueño oscuro regresaba, abría los ojos y escuchaba el canto de los grillos. La libertad tiene sonido, y yo lo aprendí tarde, pero a tiempo. Una tarde escribí la última frase de mi diario, lo conté todo. Ahora mi alma puede partir liviana. Y cerré el cuaderno con una sonrisa. Los días se hicieron cada vez más lentos. Mi cuerpo envejecía, pero mi espíritu se volvía más ligero, como si haber contado la verdad hubiera despejado todos los rincones de mi alma. Comencé a hablar más con Dios, no con miedo, sino con ternura, agradeciéndole por haberme sostenido en silencio todos esos años. Una mañana de invierno sentí que el final estaba cerca. No fue miedo, fue certeza, como quien termina un largo viaje y ve la puerta de casa a lo lejos. Preparé mi mejor vestido, ese que usaba para las misas importantes. Dejé la caja de cartas sobre la mesa con un lazo rojo. En la portada una sola palabra, memoria. Rafael llegó esa tarde. Me encontró sentada en el sillón, mirando por la ventana. Me sonrió. ¿Estás bien, madre?, preguntó. Le respondí con la verdad más simple: estoy en paz. Le di la caja. Cuando yo no esté, cuida esto. Es mi herencia, no de oro, sino de verdad. Nos abrazamos largo, como si el tiempo entendiera que ya no habría muchos más. Y en mi corazón todo era silencio, pero esta vez un silencio limpio. El último día de mi vida fue uno de sol suave y brisa templada. El cielo estaba despejado y el roble del jardín se mecían. Con lentitud, como si supiera que estaba despidiéndome, me senté en mi silla favorita, con un amante en las piernas y una taza de té entre las manos. Repasé mentalmente cada paso de mi camino, desde aquella niña enamorada hasta la monja silenciada,
desde la mujer rota hasta la abuela, que finalmente habló. Cada rostro pasó por mi memoria: Clara, Lucía, Sor Catalina, Tomás, Rafael, Eva, incluso la Madre Superiora. Todas eran parte de mí, todas dejaron huellas. No sentía rencor, solo comprensión. Incluso el mal necesita ser entendido para ser vencido, y yo, con todas mis heridas, lo había logrado. Esa tarde me visitaron mis nietos, me dieron dibujos, me abrazaron fuerte. Les conté un último cuento inventado, con ángeles y túneles secretos. Me miraban con los ojos bien abiertos, como si el mundo aún estuviera lleno de magia, y así debe ser, porque aunque el pasado duela, el futuro merece esperanza. Cuando se fueron, recé una última vez. No pedí nada, solo di gracias, y me dormí. Rafael me encontró al día siguiente. Dormía tranquila, con una sonrisa leve en el rostro. No había sufrimiento, no hubo dramatismo, solo silencio y paz. Me llevó flores del jardín, me peinó el cabello, me cubrió con la manta hasta el cuello. Me conocía bien, sabía que así quería irme. El pueblo entero asistió a mi despedida, no porque fuera famosa, sino porque había dejado una marca. En la iglesia se leyó un fragmento de mi diario. Las palabras resonaron entre las 5 paredes que alguna vez me hicieron temblar. La verdad no destruye la fe, la purifica. Eva habló con la voz quebrada. Rafael lloró sin vergüenza, y mis nietos colocaron sobre mi tumba una cruz de madera simple, como la que yo misma había tallado años atrás. En el mármol grabaron: Sor Ángela Inés del Alma, la que rompió el silencio y sembró la memoria. Los años pasaron, pero mi historia no se perdió. Eva publicó un documental basado en mi vida. Ganó premios, fue proyectado en escuelas, parroquias, universidades. Rafael dio charlas, habló con fuerza, con ternura, con verdad. Nunca desde el odio, siempre desde el amor a la justicia. El convento fue convertido en un centro de memoria. Donde antes hubo encierro, ahora había libros, talleres, cantos. Niñas y niños corrían por los pasillos sin miedo. Las celdas fueron preservadas como testimonio, y cada 8 de marzo colocan flores en la placa de entrada. A veces cartas, a veces velas, siempre respeto. La caja bajo el roble permanece allí, no como reliquia, sino como raíz. Rafael y sus hijos la visitan cada año. Le leen fragmentos. Le hablan como si yo aún estuviera escuchando, y quizás lo estoy, porque el alma que se libera no muere, solo cambia de forma. Y ahora, tú que escuchaste hasta aquí, que seguiste mis palabras hasta el final, debes saber algo. Esta historia ya no es mía, es tuya, porque mientras exista alguien que recuerde, que hable, que no tema romper los silencios heredados, ninguna verdad se pierde. Hoy te pido que no cierres esta historia con un punto final. Guárdala en tu pecho, compártela, protégela, porque en cada convento, en cada institución, en cada lugar donde se impone el silencio, puede haber otra Lucía esperando ser escuchada. No tengas miedo de ver, no tengas miedo de hablar, y nunca creas que una sola voz no puede cambiar el mundo. Yo lo hice, con una historia, una llama, una verdad, y tú también puedes hacerlo. Gracias por escucharme. Que Dios te bendiga y que la memoria jamás se apague.